Miércoles 6 de abril, miércoles quinto de Cuaresma. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Tú me liberas, Señor, de la ira de los pueblos. Me haces triunfar sobre mis adversarios y me salvas del hombre malvado. Nos vamos acercando al misterio pascual y lo hacemos de la mano de la liturgia de la palabra, que tiene siempre como centro a Jesús y su caminar hacia la muerte y resurrección. Desde que iniciamos la Cuaresma, el mensaje ha sido el de la conversión, el volvernos hacia Dios y dar frutos abundantes. Igualmente, el descubrir el rostro de nuestro Dios, que es alegría, paz, misericordia, cercanía, amistad, acompañamiento, bondad y ternura. Hoy, casi a las vísperas de la Semana Santa, se nos invita a reflexionar sobre la suerte de los justos, de los perseguidos, de los rechazados, condenados y despreciados. Las lecturas nos presentan a dos personajes. Primeramente, a Jesús, siempre nuestro modelo y guía para identificarnos con Él. En segundo lugar, al pueblo de Dios, que en su caminar fiel ha vivido experiencias igualmente de contrariedad, sufrimiento y marginación por ser fiel al Dios de la vida. El camino de Jesús casi desde el inicio fue de rechazo y confrontación acerca de su misión y tarea. Su encarnación e inserción en nuestro mundo fue desde la pobreza y los pobres, desde la marginación, la sencillez y la humildad. Desde su bautismo, la voz del Padre fue clara: tú eres mi Hijo, mi predilecto. Es el camino del siervo sufriente de Yahvé, el camino de la entrega, de la donación, del sacrificio, de la gratuidad, del perdón, de la reconciliación y de la insignificancia de pobres y humildes. Al mismo tiempo, experimentar desde su nacimiento, desde Belén, que su sociedad, su pueblo y su nación querían y buscaban otro Dios justiciero y lejano, plagado de normas, ritos y devociones. Pero un Dios falto de amor, amistad, cercanía, solidaridad, comprensión, esperanza y felicidad. No es gratuito lo que dice hoy el Evangelio.
ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Con esto es fácil entender que, en nombre de su Dios, lo acosaran, despreciaran, persiguieran, lo crucificaran. Sin embargo, Jesús, a pesar de su rechazo e incomprensión, no dejó de anunciar y proclamar el perdón, la ternura, compasión y reconciliación. Y en ese camino fue encontrando hombres, mujeres, jóvenes y niños que creían y buscaban la esperanza, la alegría del servicio, del compartir, una vida llena de transparencia, limpieza de corazón y con ganas de servir, ayudar, acompañar y liberar de todo tipo de esclavitudes. El otro referente que nos da hoy la palabra de Dios son los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Su fidelidad y fe en el Dios de la vida y la resurrección les llevó a renunciar a una vida llena de honores, privilegios, seguridad y prestigio y poder. Por lo contrario, no se fueron tras los dioses del poder, del prestigio, de la seguridad y del reconocimiento social, de la buena imagen y del reconocimiento. Se enfrentaron al poder despótico, de la crueldad, del dominio político y del que no admiten rivales, opositores o contradictores. Y se enfrentaron haciéndolo con pasión por la verdad, por la justicia, por la rectitud, por la libertad de conciencia y fidelidad al único Dios vivo y verdadero que está por encima de los dioses y reyes de nuestro mundo. Más aún, desde el suplicio y la condena, evangelizaban a sus opresores manifestando no tener miedo a la muerte y sufrimiento. El Dios a quien servimos puede liberarnos del horno encendido y nos liberará de tus manos, y aunque no lo hiciera, sábete que de ninguna manera serviremos a tus dioses ni a la estatua de oro que has mandado levantar. Y lo más sorprendente, como si fuera anticipo del triunfo de la verdad y de la resurrección, el opresor termina evangelizado y deslegitimado en sus pretensiones divinas mesiánicas y termina por reconocer quién es el único Dios de nuestras vidas y humanidad. Finaliza confesando: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach, Abed-Nego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Terminamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que, siguiendo a Jesús y a los tres jóvenes del horno, caminemos en fidelidad y entrega al misterio de la muerte y resurrección. Amén. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios está hoy centrada en el tema de la libertad, un tema muy complejo por la distorsión y la manipulación que se hace de este concepto. Por eso, como creyentes, es importante poner atención a las palabras de Jesús en el Evangelio y al testimonio que nos relata la primera lectura. En efecto, en la primera lectura encontramos un auténtico testimonio de libertad interior, la libertad de no inclinarse ante los ídolos, no importa si antiguos o modernos, la libertad de ser fiel a sí mismo, a la propia conciencia, de no ceder ni a halagos ni a amenazas, incluso si ello supone pagar un alto precio, incluido el de la propia vida. En el Evangelio, Jesús nos enseña el núcleo y el sentido de la verdadera libertad. Ser libre es, por oposición, no ser esclavo. Esclavo es el dependiente, el que tiene secuestrada su libre voluntad y se reduce a ser la prolongación forzosa de la voluntad de otro.
hay formas directas y brutales de esclavitud, en las que el ser humano es reducido a objeto de posesión. Aunque sigue existiendo, por desgracia, hay hoy un amplio consenso que rechaza esta forma degradante de tratar al ser humano. Pero también hay formas sutiles de esclavitud que, además, se justifican muchas veces en nombre de la misma libertad. Una libertad degradada y corrompida. Una libertad que ha degenerado en libertinaje. Se trata del sometimiento a los nuevos ídolos en forma de dependencias de sustancias como el alcohol o las drogas o del juego o de formas de comportamiento deshumanizantes o de ideologías que prometen lo que no pueden dar o simplemente de la presión ambiental, lo políticamente correcto, lo llaman hoy, a la que nos sometemos acríticamente. La sociedad de hoy y los medios de comunicación nos hablan mucho de la libertad, pero al mismo tiempo ellos mismos nos esclavizan. ¿Cuántas personas en nuestros días son esclavas de ideologías? ¿Cuántas personas viven sometidas y alienadas por las redes sociales? ¿Cuántas personas son adictas a la tecnología, a las modas, al consumismo, al fútbol? ¿Cuántos tipos de esclavitud promueve y defiende la sociedad de hoy? La verdad los hará libres, dice Jesús. Efectivamente, en todos estos tipos de esclavitud actuales hay un alto componente de mentira, de manipulación, de distorsión de la realidad. De ahí la necesidad de superar este mundo de apariencias, de hipocresías, de falsedades, de superficialidades, y darnos cuenta de cuál es la verdad de todo ser humano, cuál es la verdad y el sentido de la vida. El que comete pecado es esclavo, también nos dice Jesús hoy. La verdadera libertad es, por un lado, un don de lo alto. Es un don porque consiste en la filiación, en ser hijos e hijas de Dios en Jesucristo. El Hijo no es esclavo, es sí mismo. Es una identidad recibida por amor. Dios nos ha dado la libertad, que consiste en participar de la condición personal por la que somos imágenes suyas y por la que estamos llamados a ser hijos en Cristo Jesús. Pero la libertad, además, es una conquista, porque supone resistir los cantos de sirena que tratan de seducirnos con falsos caminos de salvación, y es también una tarea que requiere escuchar y acoger esa palabra verdadera que Dios nos comunica en Jesús. Los 3 jóvenes de la corte babilónica de la primera lectura, símbolo del mundo y sus seducciones, no se inclinaron ante el ídolo de oro y fueron arrojados al horno 7 veces más ardiente. Pero las llamas no les tocaron. Son las llamas de la tentación, que atrae con buenas y falsas palabras, o que amenaza, tratando de asustarnos. Si escuchamos la palabra de Jesús y la adoptamos como norma de nuestra vida, sentiremos con frecuencia crujir en torno nuestro el fuego de la tentación, seductora o amenazante, pero esas llamas no nos quemarán, no nos reducirán a las cenizas de la esclavitud, porque estaremos asentados en la verdad que nos hace libres, en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Que Dios les bendiga y les proteja.